¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio Aguilar, editor de Cultura del Universal. Los invito a ver Confabulario, la edición para televisión de nuestro suplemento cultural. Hola Nuria, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntanos. Hola Julio, muchas gracias por acompañarnos. Soy Nuria Díaz Mazó y en esta ocasión tenemos un programa muy especial para ustedes. Haremos una visita aérea a las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, que está cumpliendo 80 años, y también conoceremos quiénes son las 4 primeras bailarinas de la Compañía Nacional de Danza. Les diremos cómo apreciar el gran arte prehispánico que está en nuestra ciudad sin salir de casa. Sigan con nosotros durante la siguiente media hora. Estará buenísimo. Bienvenidos. No todo es mariachi y tequila cuando se habla de México en el extranjero. También poseemos marcas como la del Fondo de Cultura Económica, el gran buque insignia de la cultura mexicana que cumple 80 años en septiembre de navegar por Iberoamérica. Echamos a andar nuestro dron y fuimos a visitar la sede diseñada por el arquitecto Teodoro González de León por los rumbos de la Jusco. Veamos esta nota. El 3 de septiembre de 1934 surgió en la Ciudad de México una empresa que con el paso de 8 décadas de existencia se ha convertido en una de las más importantes editoriales de los países de lengua española. Ofrecemos libros a un público realmente muy amplio, es decir, desde un niño de 4 o 5 años hasta un académico haciendo el doctorado encuentra aquí libros. Se trata del Fondo de Cultura Económica. Se inició como una editorial de economía, pero evidentemente su ampliación a otros campos era absolutamente fundamental. Así como desde sus inicios, el fondo ha editado El Trimestre Económico, una de las más respetadas revistas sobre estudios de economía. También cuenta con un amplio catálogo de publicaciones literarias e históricas. El fondo apostó por los grandes escritores de los 50, de los 60, por Fuentes, por Rulfo, por Octavio Paz, desde luego. Los directores del fondo decidieron hacer 2 colecciones que son fundamentales, que son los breviarios, pues la colección popular. En el económico formato de bolsillo, los breviarios se convirtieron en una referencia esencial en la formación universitaria. Sus tomos han presentado introducciones panorámicas a una gran cantidad de temas del conocimiento universal. La colección popular asumió el papel de una biblioteca familiar en la que era posible encontrar obras clásicas en traducciones confiables y a precios accesibles. Tan solo en México, el fondo publica cerca de 200 novedades editoriales al año. La principal virtud es fruto de los 80 años precisamente, ¿no? El prestigio, la inercia, el renombre que tiene. Se ha vuelto un imán. Muchísima producción de alta calidad llega naturalmente al fondo, atraída por el fondo. La editorial ha dado cabida a numerosos escritores, estudiosos, pensadores y científicos, tanto mexicanos como extranjeros. Cuando queremos comprar derechos extranjeros, pues ese prestigio, esa garantía, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista estrictamente económico, es una garantía sólida. Una empresa tan grande requiere contar con un centro de operaciones de primer nivel. Este se ubica en el sur de la Ciudad de México. La Casa Matriz es un edificio ideado por el arquitecto mexicano Teodoro González de León, que fue inaugurado en septiembre de 1992. En la Casa Matriz se realizan las tareas editoriales que convierten a un manuscrito en un libro.
Desde hace décadas, el equipo del fondo es reconocido en el gremio y por los lectores por su pulcritud y rigor en el cuidado de las ediciones. Pero aún no hemos dicho todo. La empresa tiene más de 2 docenas de librerías en México, así como filiales en España, Estados Unidos y Centro y Sudamérica. Al lado de su carácter internacional, el fondo también cumple otro papel. Es una institución cultural que hace actividades que no tienen que ver ni con la edición ni con la venta de libros, hace mucha promoción de la lectura. La cartelera del fondo incluye presentaciones editoriales, participación en ferias de libro, actividades de cuentacuentos dirigidos para los niños. En 2014, la editorial celebra sus 80 años de existencia. Se plantea una redefinición de sus retos hacia el futuro. Preguntar al público mexicano qué espera del fondo. Curiosamente surgió más desde los países del sur y específicamente en una conversación con Ricardo Piglia en Buenos Aires. Dijo, el Fondo de Cultura Económica debería retomar un liderazgo que no alcanzaron a ejercer de una manera creativa los de la industria española. Lanzamos la convocatoria y ha sido interesantísima la respuesta. Una respuesta de muchos lectores, desde luego. Los resultados de esta consulta estarán listos y se darán a conocer en septiembre, cuando se cumplan los 80 años. Al mismo tiempo, la labor permanente de editar buenos y nuevos libros se mantiene. Estamos intentando 2 cosas. Por un lado, aumentar el número de obras en áreas en las que el resto de la industria editorial produce cada vez menos, la economía es un tema en particular, y queremos publicar libros pues, que tengan mayor impacto. La Compañía Nacional de Danza tiene 4 primeras bailarinas, que es el máximo puesto al que se puede aspirar, pues representa ser las mejores de la compañía. Muchas niñas sueñan ser como ellas, por lo que Alida Piñón entrevistó a estas princesas de la danza. La Compañía Nacional de Danza es la más importante agrupación de danza clásica en el país y está integrada por bailarines de alto rendimiento de diversos países, desde Japón hasta Cuba. En sus filas hay 4 primeras bailarinas, el máximo puesto al que puede aspirar un ejecutante. Las mexicanas Blanca Ríos y Ana Luisa Mena, así como Agustina Galizzi, de origen argentino, y la japonesa Mayuko Nihei. Estas mujeres, que en cada función dan vida a seres mágicos y a princesas, comparten un objetivo común: ser las mejores. Y lo son. El cargo que ostentan no solo las encumbra, sino también las convierte en líderes, en ejemplos de vida, entrega y profesionalismo. Te sale del alma y lo haces porque amas este arte. Pues nada, es estar ahí, mantenerse, llevar, ser líder de alguna manera. Tener una energía terrible para poder agarrar a todo el grupo y sacar una función todos juntos, y luchar por permanecer y por no bajar, por no bajar tu nivel, por mantenerte ahí y que puedan admirarte. Agustina tiene 29 años. En 2000 se integró a la compañía y desde 2005 es primera bailarina.
Además, ha trabajado en importantes agrupaciones como el Ballet Argentino de Julio Boca y el Ballet Estable del Teatro Colón. México se convirtió en la gran plataforma para su desarrollo profesional y en su hogar. Yo sí siento que es una especie de magia, que no puedo, no sé, yo salgo al escenario, aquí trabajamos 6 horas, somos como atletas de alto rendimiento, hay mucho sacrificio y todo eso, y cuando llega el momento de la función y estás preparándote para salir, es como que todo empieza a cambiar, es como de la parte de atrás ves las casas de madera que están pintadas, que la puerta cruje, que no es real, que del lado de afuera se ve todo lindo. Y de este lado es todo lo contrario, ¿no? Y cuando sales, lo dije hace poco, es como una sensación de cuando te metes abajo del agua y esa paz, que no escuchas nada y esa tranquilidad. Eso es una de las cosas que a mí me pasan cuando salgo. Y de sentir que, bueno, en casi todos los teatros, pero en Bellas Artes más, que es el teatro donde bailamos todo el tiempo, es como mi lugar. Mayuko Nihei es una bailarina cautivante que llegó desde el continente asiático en 2006. Con Agustina representa la multiculturalidad de la compañía. Comenzó a bailar desde que tenía 3 años por sugerencia e incluso exigencia de su madre. La danza fue en un inicio una tarea obligatoria que le brindaba disciplina, pero con el tiempo se entregó a ella con pasión. Me dijeron que en México hay una compañía súper grande, tiene buen nivel, tiene repertorios muy interesantes. Y entonces yo mandé video y me aceptaron, por suerte. Alejar de mi familia no pensé mucho porque ya 3 años vivía en Rusia solita, sin familia, y ya estaba acostumbrada. Pero venir a México sí me dio un poco de cosita, ¿no? Pero entonces, cuando llegué primera vez, yo dije, pues voy a probar 6 meses, a ver qué tal. Y si me gusta, me quedo, si no, me voy, ¿no? Mayuko debió esperar 7 años para ascender a primera bailarina, una cima a la que llegó bailando escalón a escalón. El público y la crítica suelen celebrar sus actuaciones y se ha convertido en una figura dentro de la compañía. Aunque el inicio fue difícil, entre otras cosas, porque no hablaba español ni inglés. Y llegué y me gustó. Blanca Ríos, egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, con estudios en Cuba y en Nueva York, integrante de la compañía desde 2001 y primera bailarina desde 2009. Yana Luisa Mena, miembro desde 2010 y recientemente ascendida, completan el cuadro de princesas y heroínas. Tener en el Distrito Federal al Museo Nacional de Antropología es un verdadero lujo para los habitantes de esta ciudad, que pueden ir cuando quieran al museo más importante de América Latina. Pero hoy, con la tecnología, cualquiera puede visitar la institución sin salir de casa y sin estar en la Ciudad de México. Veamos a Ahmed Urbán, editor de tecnología del Universal, que nos dice cómo hacer esto. Tienes muchas ganas de visitar el Museo Nacional de Antropología, que está en la Ciudad de México, pero no puedes hacerlo porque estás en otro estado o país. No te preocupes, para eso existen los recorridos virtuales. Una de las mejores herramientas digitales que hay en el ciberespacio para lograr esto es el Art Project, que Google presentó en 2012 y que incluye a más de 150 museos, galerías y recintos culturales de distintas partes del mundo. Para usarlo ingresa a www.googleartproject.com y en el buscador teclea el nombre del museo. Cuando te encuentres en él, tendrás que elegir entre 2 opciones principales, vista de museo y elementos. Es con la primera herramienta con la que se hace el recorrido.
Al hacer clic en ella, de inmediato se muestra la Piedra del Sol y del lado izquierdo un esquema del museo con el que podrás desplazarte por las exhibiciones de Introducción a la Antropología, Poblamiento de América, de Teotihuacán, de los mexicas, de los toltecas y las demás salas que conforman este recinto. La navegación virtual por las habitaciones de este museo, considerado uno de los más importantes de Latinoamérica y el mundo, es muy similar a la que se utiliza en la vista de calle que incluyen los mapas de Google, por lo que solamente es necesario arrastrar el ratón para ir avanzando entre sala y sala. Al tratarse de un sitio web, puedes entrar a él desde tu computadora de escritorio, laptop, tableta, y aunque podrías hacerlo desde tu teléfono inteligente, no es muy recomendable, ya que las pantallas pequeñas no permiten disfrutar correctamente del recorrido. Para los antropólogos, investigadores y personas en general que quieren ver un objeto o pieza más a detalle, el apartado llamado Elementos es la opción, ya que ahí hay fotografías tomadas con una tecnología conocida como gigapíxel, que ofrece acercamiento a los objetos con resolución microscópica. Como el Art Project de Google, existen otras iniciativas como el proyecto de museos interactivos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el que se pueden visitar de manera virtual otros recintos, como el Museo de las Culturas Populares, el Museo Casa de Carranza, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Museo Nacional de Arte. Usar Internet y hacer visitas virtuales a recintos culturales es una excelente opción para acercarte al arte sin salir de casa. Para Confabulario Televisión, Ahmed Urbán. Desde hace algunos años, el Estado inició la compra de bibliotecas personales de intelectuales y artistas, entre ellas la del escritor Carlos Monsiváis, que hoy está instalada en la Biblioteca de México de la Ciudadela. Ahí, los investigadores han encontrado algunas joyas bibliográficas inesperadas. Así es, como el registro de los 300 del Duque de Otranto, que es un documento histórico sobre las familias más poderosas y de abolengo de mediados del siglo pasado. Veamos esta nota de Gerardo Martínez que nos explica por qué el registro de los 300 es un libro tan peculiar. En los estantes de la biblioteca personal de Carlos Monsiváis, en la Ciudadela, la ciudad de los libros, existe un libro poco común en acervos públicos y que muestra la forma de vida de las familias más relevantes de la sociedad mexicana en la década de los 50, el registro de los 300. En los libros más conocidos, que es Amor Perdido, se refiere justamente al Duque de Otranto y cómo era la sociedad mexicana de principios del siglo hasta prácticamente al alemanismo. El origen de los álbumes genealógicos se remonta a la Edad Media en Europa y fue adaptado posteriormente en las civilizaciones sucesivas con sus propias aspiraciones y con una intención de consolidar su poder ante la sociedad. Sé que existía siempre en Europa el registro de todos los reyes y de todos sus descendientes, se llamaba Gotha, y sé que en Estados Unidos desde principios del siglo XIX interesaba mucho llevar registro de las mujeres que participaban en alguna actividad pública, sobre todo como esposas de los políticos. En México esto empieza en el año más o menos a fines de los años 30, que es cuando, según un estudioso alemán, la burguesía mexicana recupera su papel dirigente, así lo dice textualmente Adalbert Dessau, después de la Revolución, y les empieza otra vez a interesar enseñarnos a todos los mexicanos qué ricos son los ricos, cuántas actividades buenas hacen de filantropía, en qué se entretienen, dónde van a bailar, cuándo se casan, cuándo bautizan un hijo. En el año 36 sale esa que se llama La Revista Social. Y este libro del que estamos hablando, el de los 300, que es del año 51, te habla de que ya pasó, digamos, prácticamente toda la década en la que México entra, después de la guerra, en el proceso de gran modernización, de gran enriquecimiento, de toda la gran corrupción con la que aprendimos a vivir en tiempos del presidente Miguel Alemán, donde incluso todas las familias que habían podido conservar su riqueza o sus propiedades durante la Revolución no solo las recuperan, sino que muchos de ellos todavía se hacen mucho más ricos y ahora quieren enseñarlo y presumirlo. El duque era un cronista de jet set, prácticamente, a nivel de Rosario Sansores, de Carlos de Negri,
que es justamente este periodismo que retrata y relata las acciones de las familias bien en este país. Durante la guerra estuvieron en México bastantes, digamos, nobles o incluso algún rey destronado europeo que se vino corriendo y que aquí tuvo pues mucho éxito, los invitaban a todas las fiestas, ellos empujaron mucho la vida nocturna y la vida social de México. En este libro del registro de los 300 ya no están los europeos no están los europeos que vinieron a México durante la guerra y que la mayoría de ellos se regresó después de la guerra, incluso hablaban del rey Carol de Rumania que le chocaba la barbacoa, que le invitaban la señora de sociedad mexicana. Aquí están las señoras de la alta sociedad mexicana. En algunos casos se consideran aristócratas descendientes de algún duque o de algún príncipe, en realidad es burguesía, que le gustaban mucho los títulos. Ahí está la novela de Luis Espota, Casi el paraíso, para decirte que eran capaces de pararse de pestañas y hacer barbaridad y media con tal de tener un título, y había quien vendía sus títulos con tal de tener dinero. Entonces la combinación era bastante eficaz. Asegura la socióloga que este libro es una importante radiografía de una sociedad en plena etapa de modernización y testimonio del comportamiento de las mujeres de la alta sociedad mexicana. En este libro lo que aparecen son las señoras, digamos, más significativas o que a más fiestas asistían o que más dinero tenían o que eran más conocidas. Algunos de los apellidos siguen vigentes hoy, algunos vienen desde antes de la Revolución, otros son ya después de la Revolución y son apellidos, la mayoría, combinación de mexicano con algún apellido extranjero, sobre todo francés o español, que hicieron sus fortunas y hicieron su, entre comillas, aristocracia en México. Si usted no ha leído a Mario González Suárez, puede comenzar con Faustina, una novela breve y de reciente aparición que aborda el tema de la complejidad de las relaciones familiares y que nos ubica en diversos restaurantes del centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a ver esta entrevista que le hizo Genei Beltrán. Un muchacho, un estudiante de secundaria, ve trastocada su vida de todos los días cuando aparece su padre, a quien no conocía. ¿Cómo nació el proyecto de la escritura de Faustina? Faustina surgió como una voz. Es una voz que tiene una enorme flexibilidad para ir de un lugar a otro, de un tiempo a otro, y al mismo tiempo para indagar en la historia de sus padres, que para el narrador ambos son un misterio, ¿no? Su madre es una piedra. Originalmente esta novela se llamaba Piedra, que era la madre como una piedra, un ente que jamás emite una frase de ningún tipo, ¿no? Ni afectiva, ni de conciliación, ni de explicación. Es un misterio. Los dos parecen, el padre y la madre, estar sujetos a una inercia de sus antepasados, pero es una inercia muy antigua, en donde... O sea, también para mí fue el descubrimiento, algo que se está irradiando permanentemente, ¿no? Ese pasado prehispánico sigue vivo en la vida cotidiana, sobre todo aquí en la Ciudad de México. También algo que está muy presente es la comida. Los personajes se la pasan comiendo y comiendo durante la semana que se reúne la familia. Es algo que surgió espontáneamente, ¿no? En la Ciudad de México se come mucha carne. Esto tiene una relación con ese pasado culinario mexica y anterior a los mexicas. En esta cosmogonía estamos parados sobre un ente, una criatura que es el Zipactli, que es el primer signo del calendario también del Tonalpohualli. Y el Zipactli es concebido como un lagarto. La tierra es un lagarto que lo que hace básicamente esta tierra es comer, y come carne. La comida tiene que ver con la afirmación de lo vivo. Los vivos siempre comen, los muertos no pueden comer, ¿no? Entonces se hace una diferencia, digamos, antropológica, donde no importa si eres rico o es pobre, si es hombre o es mujer, si es de una raza o es de otra,
La diferencia fundamental es entre comer y ser comido. Hay muchas referencias también en Faustina a hechos violentos en la historia familiar. De Tezosomoc, de Ixtlilxóchitl, de Muñoz Camargo, lo que están contando permanentemente es violencia. O sea, están en guerra permanentemente, ¿no? O sea, no era un pueblo para nada igualitario, ni tenían una vida edénica y pacífica o vegetariana. Y también esta idea de la antropofagia en la novela tiene que ver con la forma en que la familia devora a todos sus miembros, ¿no? Que los devora con la murmuración, con la anulación, con la postergación o la negación de los miembros de la familia, ¿no? Un aspecto fundamental de Faustina es el manejo de la oralidad. Explotar la lengua tiene que ver con una relación muy cercana, de mucha tensión, hay que hervirlas, azotarlas a las palabras para que revelen su sustancia. Y es precisamente cuando uno logra llevar a la lengua, la que sea, la que hables, al terreno de la intraducibilidad, donde la lengua que tú hablas se convierte en algo literario. Y a la industria editorial no le interesa eso porque quiere que los escritores escriban sus libros neutros en su español de anagrama para traducirlos rápidamente o poderlos vender rápidamente en cualquier punto de la lengua española. A mí me parece que lo más interesante de la lengua española es esa pluralidad de formas que tiene y que podemos entendernos perfectamente porque ya en toda América se habla español. Pues nuestro programa ha llegado a su fin. Les agradecemos haber estado con nosotros durante esta media hora. Nuria, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias por acompañarnos. No se olvide que esto es una coproducción del Universal y Canal 22 y nos vemos la próxima semana con nuevos e interesantes reportajes. Ya saben que esperamos que nos escriban a nuestras redes sociales para darnos sus comentarios y sugerencias. Y los esperamos aquí la semana que entra para seguir confabulando.